Ok. Bueno, ahora sí estamos grabando. Hoy teníamos que leer el texto que habla de la industria cultural, un texto de dos miembros de la Escuela de Frankfurt que se llaman Max Horkheimer y, vamos a decirle Teodoro, para que sea más fácil, Adorno. ¿Pudieron leerlo? ¿Pudieron echarle un vistazo? ¿Algo? Sí, Bien, bien. ¿Qué les pareció en líneas generales? a mí se me complicó al principio, pero después estaba más interesante, más a lo último. Ok, Me gustó un poco más. muy bien, muy bien. Bueno, acá estoy yo, ok, entendí. Bueno, la clase pasada terminamos de dar el texto de Althusser. Tienen relación, por las conclusiones a las que vamos a llegar hoy con este texto, tiene mucho en común con el texto de Althusser. Sobre todo en que son textos pesimistas, que son muy críticos de la realidad, muy críticos de todo lo que nos pasa. El anterior era crítico de la educación y este va a ser muy crítico de la cultura, o no de cualquier cultura, de la cultura característica del capitalismo tardío, que es la cultura de masas. Bueno, para que tengan una idea del contexto, Horkheimer y Adorno, dos representantes de la Escuela de Frankfurt, que los de la Escuela de Frankfurt eran alemanes que por primera vez abrazaban las ideas del marxismo para teorizar. Estaban exiliados estos dos hombres en Estados Unidos en el año 44 más o menos, a mediados de la década del 40, y desde allí, fuera de todo lo que fuera la persecución que se estaba viviendo en la Segunda Guerra Mundial, hicieron prácticamente toda su teoría. En el examen final que los chicos que están rindiendo, que ya cursaron la materia con Maldonado, Maldonado hizo mucho énfasis en la modernidad. La modernidad como una época que abrazó todo lo que tuviera que ver con la razón, con todo lo que fuera el uso del cerebro, digamos, ¿no es cierto? Y descartando todo lo que fuera superstición y religión. Todo aquello que no se pudiera someter a la razón empezaba a ser descartado. Era también una crítica a lo que hablamos la clase pasada con respecto a los aparatos ideológicos del Estado, que se atacó fuertemente al aparato ideológico del Estado de la Iglesia religioso, justamente por esto, por no someterse a la razón. El texto de la industria cultural habla de la cultura en esa época posterior al paradigma religioso, por llamarlo de alguna forma, o premoderno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es el núcleo de la crítica? Primero empezamos por describir a qué llaman industria cultural estos autores Horkheimer y Adorno. Llaman al cine, a la revista, a la TV, al negocio que se forma con esto. Bien, eso podría ser un buen adelanto. Ellos lo que van a decir es que todas las promesas que trajo aparejadas la modernidad, progreso ilimitado para todo el mundo, más libertades, mayor participación, mayor apertura democrática, que las cosas que antes eran para unos pocos ahora iban a ser para todos, que el progreso iba a llegar para todos igual, se quedó solo en promesas. No pasó eso, ni cerca estuvo. Y todas las promesas, Dice que es una ilusión de la libertad. Habla de una ilusión de la libertad. así Que es. puedo elegir entre los objetos que me ofrecen en realidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Primero, a ver, empecemos como para tener una idea todos de qué estamos hablando y después arrancamos desde más atrás. Por industria cultural
los autores van a denominar a ese conjunto que conforman la prensa, la radio, el cine y la televisión. ¿Se imaginan lo que hubieran podido hacer Horkheimer y Adorno si hubieran vivido en esta época? Porque ellos creían que los medios ellos creían que la industria cultural estaba concentrada, pero no pudieron ver cuánto iban a estar concentradas en el año 2023. Dice que la prensa, radio, cine y TV constituyen un sistema, y lo que voy a decir a continuación les va a recordar a cosas que dimos en la clase pasada, a terminología que dimos en la clase pasada. Prensa, radio, cine y TV constituyen un sistema que tiene como característica la dominación basada en la razón, lo que veníamos hablando, la razón es lo que trae la modernidad. La razón, la ciencia y la técnica. La razón, la ciencia y la técnica. Esos van a ser los tres arietes en los que se va a basar la dominación que va a ejercer la industria cultural. Sería lo del aparato ideológico del Estado. Había un aparato ideológico del Estado cultural, ¿se acuerdan? Bueno, Althusser y Adorno, no, uno francés, otro alemán, en épocas también distintas, y sin conectarse como por Meet y hablar lo que estaban escribiendo cosas parecidas. Entonces, ¿qué es la cultura de masas? Porque ese es un concepto que nosotros todos utilizamos en la vida cotidiana, o alguna vez escuchamos por lo menos, y vamos a tratar de definirlo según lo que Horkheimer y Adorno han escrito. La cultura de masas, para existir, depende de dos factores. Son de sentido común, no es difícil para nada. Para que haya una cultura de masas, primero se necesita tecnología, las posibilidades que otorga la tecnología, la reproducción técnica de bienes culturales. Esa es la primera pata, la posibilidad de la reproducción técnica de los bienes culturales. Ustedes imagínense esto, ¿no? Estamos en el siglo X. Yo soy músico, ¿no? Y quiero dar a conocer mi música. Y con eso ganarme la vida, por ejemplo. A mí no me queda otra, a tal fin, de agarrar mi guitarra, un banquito, sentarme en algún lugar público o en un bar o una taberna, ponerme a cantar y a tocar la guitarra, me dan moneditas, me vuelvo a mi casa. Si quiero hacer más moneditas, tengo que volver a repetir el procedimiento. Ir, volver a cantar con mi banquito, con mi guitarra y con mi voz. Y el día que se larga una tormenta de nieve, o el día que a mí me agarra disfonía, o me enfermo de cualquier cosa, y no puedo ir a cantar presencialmente y a tocar la guitarra, no puedo hacer plata. Acá entra la reproducción técnica de bienes culturales, la capacidad tecnológica de reproducir técnicamente bienes culturales. ¿Cómo? Con un disco. La tecnología me permite grabar un disco. Y no es grabar un disco, es grabar, en el caso del amor después del amor, ya que está tan de moda, hablar de Fito Páez, y me alegra que así sea, es hacer un disco, un CD o un disco de vinilo, y hacer 1 millón de copias. Como de hecho se hicieron con El amor después del amor, que es el disco vendido de la historia del rock nacional. Esa posibilidad de hacer un disco primero y de reproducirlo técnicamente es una de las condiciones que se necesita para que haya una cultura de masas. No puede haber una cultura de masas sin reproducción técnica de los bienes culturales. ¿Cuál fue la primera gran invención a tal fin? La primera cosa que se inventó en la humanidad para que algo llegue a mucha gente.
La radio. La radio. Antes, está bien la radio, pero antes la radio. ¿La imprenta? La imprenta. La escritura. Muy bien, la imprenta. La imprenta permite que se pueda mandar una gacetilla, que se pueda mandar un diario, y de eso se puede sacar una copia y se puede entregar y vender. La imprenta no es un invento menor. Hoy nos parece una pavada, porque de hecho hace 6 meses, 5 meses cerró el único diario en papel que había en Campana, que es La Auténtica Defensa. Y no nos hicimos demasiado drama porque hoy estamos consumiendo la información por internet y demás. Pero si hubiera sucedido eso en el año 50, o en el año 60, o en el año 70, o en el 80, hubiera sido un drama, porque la sociedad se hubiera quedado sin información. No había otra forma de comunicarse, era fundamental. La imprenta fue el invento en la historia de la humanidad, el invento. Pero las dos invenciones más decisivas en lo que tiene que ver con la industria cultural son la radio y el cine. La radio y sobre todo el cine. ¿Y cuál es la otra? Porque hasta ahora estuvimos hablando de una de las cosas necesarias para que emerja la cultura de masas. La posibilidad de reproducir técnicamente bienes culturales. Todo lo que estamos hablando hasta ahora. Del cine, de la imprenta, de la radio. Ok. ¿Y cuál es la otra? Ya tenemos la tecnología. ¿Qué falta? La capacidad económica. ¿De quiénes? La capacidad económica. La aparición de las masas. La aparición Del de las masas. capitalismo. Exactamente, porque vos podés hacer 1 millón de copias de El amor después del amor, pero ahora necesitas 1 millón de personas que se vean interesadas en ese disco y que lo puedan comprar, básicamente, porque si no, ¿qué haces? De hecho, te fundís, porque igual la discográfica tenés que pagar para poder producir 1 millón de discos, así que tenés que venderlos. Así que esto de la posibilidad de que haya una masa de gente que a la vez tenga la potencialidad para consumir, es algo que posibilita el momento histórico, que es el capitalismo. Piensen que no mucho tiempo antes, en términos históricos, hablar de menos de 100 años es poco tiempo. Entonces, si los autores están escribiendo en el año 1944 y el capitalismo, digamos, uno de sus puntos más altos fue con la Revolución Industrial, o sea, menos de un siglo antes, la Revolución Industrial es lo que permite que las grandes masas trabajen en la industria, por supuesto, y tengan salarios que les permiten ir poco a poco progresando, ¿no? Esto lo hablábamos en la clase pasada, con respecto a lo de Tenaris, ¿se acuerdan? Bueno, esa gente en su momento, cuando lograba entrar a trabajar a la fábrica de Henry Ford o a la fábrica de, no sé, de camionetas marca no sé qué, o de lo que fuera, entraba a trabajar en la industria. Y era su boleto al progreso. La gente se iba en masa desde el campo hasta la ciudad a trabajar en la industria, porque eso era el sinónimo de progreso. Eso era tener plata, la posibilidad de tener después una familia, después de tener un auto. Eso era lo que se entendía como progreso, eso era lo que prometía la modernidad. ¿Pasó algo? Seguimos. Entonces, tenemos dos cosas para que pueda ser posible la cultura de masas. La posibilidad de la reproducción técnica de bienes culturales y la aparición de las masas. Y las masas, no cualquier masa, sino masas con posibilidad de comprar los productos de los bienes culturales. El autor va a decir que el concepto, voy a leer tal cual porque estas son las palabras precisas. El concepto de industria cultural
trata de dar cuenta de una novedad en torno a la cultura de masas, que es lo que venimos hablando. Repito, el concepto de industria cultural trata de dar cuenta de una novedad en torno a la cultura de masas, que es la organización de esta cultura a partir de un sistema homogéneo de dominación. La organización de esta cultura a partir de un sistema homogéneo de dominación, muy parecido a lo que hablamos en la clase pasada con respecto a la escuela, a la educación. Se podría reemplazar la palabra educación, organización de esta, en vez de cultura, educación a partir de un sistema homogéneo de dominación. Y acá empiezan las explicaciones de las cosas, y acá es donde podemos empezar a verlo nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Van a decir Adorno y Horkheimer, esto sí es importante, que la cultura marca hoy, y cuando él dice hoy, está hablando por supuesto de 1944, pero aplica a la actualidad también. La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Toda la cultura de masas, en este contexto, es idéntica, es todo igual. El cine, la radio, las revistas constituyen un sistema en que cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Lo novedoso de todo esto es que la industria cultural no va a tratar de ocultar esto. Lo va a mostrar orgullosa, lo va a exhibir, sí, soy esto, ¿y qué? No me la doy de otra cosa, soy esto. Uno podría decir que la industria cultural intenta esconder, o debería intentar esconder por pudor o por lo que fuera, moral, ética, no sé, cosas que en el capitalismo por supuesto no existen, ocultar que son un negocio. Y no lo ocultan. Tampoco pretenden mostrarse como, ahora vamos a hablar de esto, ese arte elitista al que estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de la palabra arte, ¿no? Lo que permiten justamente, ¿qué es lo que permite? Yo lo dije antes, ¿qué es lo que permite esta nueva tecnología, estas nuevas técnicas de reproducción en serie? ¿Qué es lo que permiten con los bienes de la cultura? La reproducción. Sí, ¿y las reproducciones cómo son respecto al original? Copias, pero idénticas. Son iguales. De hecho, el concepto de original no tiene sentido. ¿Alguien tiene el original del amor después del amor? Nadie. No se puede comprar, no tienen nada que hacer en la discusión. Son copias. Y acá, esta es la palabrita mágica. La marca más notoria de todo este proceso es la estandarización de los bienes culturales. La estandarización de la obra de arte, de la obra de la cultura. Las técnicas de reproducción en serie, posibles gracias a la tecnología, lo que hacen es agarrar bienes de la cultura y adecuarlos al consumo masivo. Acá hay dos cuestiones. Hay una realidad que es que el bien de la cultura empieza a ser de otra forma. Se toma el bien de la cultura, se lo adapta, se lo modifica para poder hacerlo en serie y que llegue a todo el mundo por igual. Aparte hay que lograr que la gente, que los consumidores, abracen eso, que dejen de querer tener una experiencia individual única y todo lo contrario, quieran tener una experiencia colectiva, quieran sentirse parte de un colectivo. Es todo lo contrario a lo que hablamos del arte como se consideraba antaño, como uno podría considerarlo de la Gioconda que está en el Museo del Louvre. Lo más espectacular, lo más
grotesco que tiene la industria cultural es que presenta estos bienes de la cultura directamente y sin ningún tipo de vergüenza como una mercancía. Horkheimer y Adorno van a decir que nunca en la historia de la humanidad, en realidad, las obras de arte no fueron una mercancía. O sea, siempre, de alguna forma, fueron una mercancía. El artista que va con su sillita a tocar delante de un público chiquito a que le den monedas, está vendiendo su arte. De hecho, está el ejemplo de el techo de la Capilla Sixtina. El techo de la Capilla Sixtina, a ver si puedo encontrar acá. Un segundo, ¿eh? Acá. Un segundo. De paso practico para las clases que vienen. Bueno, a ver cómo comparto una imagen. Compartir. Tengo que compartir un video, pero no tengo que compartir una imagen. Ahí abajo hay una imagen que dice comenzar a compartir pantalla. Al lado de la camarita y los mensajes. No sé si... Yo veo esto de show whiteboard, me parece que es eso. Bueno. Ahí A está. ver, para. Ay, no, para. A ver si ahora lo ven. Toca. No, te veo, Connie, pusiste algo. Salí vos. ¿Están viendo de casualidad lo que quiero que vean? El techo de la Capilla Sixtina. No, estamos viendo. Va, la pantalla de Connie compartió algo. Ahora aparece Vero, Analía. Es una pantalla en blanco. Bueno, ok, no importa, seguimos adelante. ¿Qué es esto, whiteboard? Nada, yo veo una pantalla en blanco nada más. Y cada vez que alguien habla, es como que la flechita se va. Cuadraditos abajo, Ana, y yo pude volver. 4 cuadraditos. Bueno, no importa. Lo que les estaba diciendo es, en esta época de la industria cultural, la época tardía del capitalismo, o sea, para la época en que escriben los autores, que es más o menos para la Segunda Guerra Mundial, empieza a darse esto de que la propia industria cultural no reniega de que sus bienes son mercancías. Lo dice abiertamente. Antes, los productos del arte parecían como escapar a la lógica del mercado. Si bien se vendían, acá iba a entrar yo con el ejemplo de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina tiene en el techo una obra descomunal de Miguel Ángel. Descomunal. Tan es así que los turistas que van, yo tuve la oportunidad de ir, entran al Museo del Vaticano, ¿no es cierto? Entran a la Capilla Sixtina, está prohibido sacar fotos y hay gente de seguridad dentro de una capilla justamente viendo que no le pueden sacar fotos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese techo, esa obra de arte de Miguel Ángel? Que dicho sea de paso, esa obra de arte... Lo muestro. ¿Cómo podemos repetir, Constanza? Me deja mostrar el techo de la capilla, creo. Si quieren, voy mostrándolo. Dale. ¿Se ve?
cliqueo en whiteboard. Se sigue viendo una pantalla blanca con un montón de flechitas con nombres. Por ahí tendrías que sacar la pantalla esa que apretaste hoy, los cuadraditos. Bueno, no importa. Me dejó, pero Ahí bueno. salió la pantalla, ahí está. Ahí te dejo compartir. Ahí está. Ya está compartiendo. Bien. Bueno, se llega a ver Elegí una entonces. por ahí. Abrí cualquiera. Ahí Claro. está. Ahí Bueno, abrí, es una ahí cosa abrí. bestial. No es una cosa bestial. Ahí es donde se realizan los cónclaves, donde se terminan eligiendo los papas. Eso es en la Ciudad del Vaticano. Bueno, por ese trabajo, Miguel Ángel cobró plata. Y si cobró plata, es una mercancía. Pero se entiende, ¿no? La diferencia. Este tipo de arte, o la Gioconda, o cualquier obra de esas que son emblemáticas, que están en los museos, no son vistas como si fueran un balde de pochoclo o como si fuera un teléfono celular. Tienen un aura especial. Es una obra. ¿Qué es lo fundamental de esta obra de arte? Que es única. Que es única, exactamente, exactamente. Esa es la gran cuestión. Antes de la industria cultural, el arte tenía este valor, el de ser la cosa única, irrepetible, imposible de poner en una cadena fordista y reproducirla en serie. Por eso la gente viaja desde todo el mundo a ver la Capilla Sixtina y viaja desde todo el mundo para ir al Museo del Louvre a ver a la Gioconda. Por eso es que tienen la seguridad que tienen. El cuadro de la Gioconda está bajo una cosa de un espesor no sé cómo se llama ese material, pero quiero decir, es una porquería muy chiquitita, es un cuadrito muy chiquito que podría estar en la cocina de cualquiera de nosotros, es realmente chiquito, y la gente no se puede acercar, está protegido, y tiene gente de seguridad, cámaras, todo. Así más de alguna vez la han intentado vandalizar incluso. Pero justamente por esta cosa que es irrepetible, si hubiera 44 Gioconda no tendría valor. Menos si hubiera 1.000.000 como lo que hay con El amor después del amor. Otra cosa importante es que la obra de arte antes tenía valor para uno mismo, ¿no? Con respecto a lo que es, la palabra que utiliza el autor es fruición. Fruición es el disfrute de la obra de arte, ¿no? Es una fruición individual, personal, única. Bueno, todo eso va a quedar en segundo plano. ¿Cuál era una crítica que se le hacía a ese tipo de arte? Que era un arte para pocos. Porque solamente puede acceder a ese arte una clase acomodada, un estrato social más pudiente. Comprar ese tipo de obras era carísimo. Obviamente, imagínense lo que puede salir comprar la Gioconda. No debe tener ni precio. Pero esos artistas hacían muchas obras a encargue, otras no, pero después se ponían a la venta y eran carísimas. Ahora, se han dado cuenta que no pasa por ahí el negocio. Y no se trata solamente, esto es importante, no se trata solamente del negocio de vender muchas cosas. La otra pata es el dominar a las masas. Ahora vamos a entender por qué. Pero hay dos cuestiones, hacer plata y dominar a las masas. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, que comenzaron a ver una serie en Netflix sin estar muy convencidas? Solamente porque mucha otra gente la estaba mirando y comentando y hablando y sintieron que no podían seguir sus vidas si no la veían ustedes también. ¿O fueron a ver una película porque todo el mundo la iba a ver? Y sí, te generas curiosidad y terminás probando, mirando. Bien. Genera esa necesidad de pertenecer. A ver, si todo el mundo lo mira, ¿por qué será? O si todo el mundo lo consume, por algo será. Bien. Tenemos esas ideas. Vos, todos los que estamos acá, en el año 2005,
podían vivir sus vidas sin Instagram, sin TikTok y sin un celular con una capacidad de 128 gigas. Totalmente. Y antes sí, porque no lo conocíamos. Sí, obvio. O sea que el hecho de conocerlo generó una Veníamos con necesidad. los textos, con el texto, comprábamos paquete para mandar más texto porque era lo único que había. Ok. ¿Vos sentís que tu vida es mejor ahora? ¿Por esa invención tecnológica? No, mi vida sigue siendo igual, nada más que a lo mejor puedo empezar a consumir algo más y esto de, por ejemplo, del WhatsApp y esas cosas, tenés gente a lo lejos y con una videollamada, por ahí la podés sentir más cerca, como nos pasó con la pandemia. Bien. En mi caso, por ejemplo, con el tema de la pandemia, yo tenía seres queridos lejos, pero con el WhatsApp, con las llamadas, las sentí más cerca. No sé cómo hubiese sido sin estas videollamadas en una pandemia. Más allá de que hubo sobrevivientes de una pandemia de, no sé, 1900 y cuánto, que también pasaron por una pandemia y bueno. Bien. Bueno, acá lo que estamos tratando de llegar a la conclusión a la que queremos llegar es que la industria cultural tiene un plan, digámoslo así, tiene un plan. Es todo es como un gran plan en el que la industria cultural cumple su papel. El sistema capitalista está pensado para que unos pocos dueños de los medios de producción puedan controlar a la inmensa mayoría a través de relaciones de explotación. Eso no se puede hacer simplemente a los golpes. Se necesitan muchas herramientas que tienen que ser cada vez más sofisticadas, cada vez más implícitas, cada vez más ocultas, como por ejemplo el aparato ideológico del Estado escolar, que agarra a los niños desde chiquitos y les mete ideología, que les da a los padres la sensación de que está haciendo lo correcto con sus hijos enviándolo a las escuelas, porque ahí se les van a enseñar valores cívicos y que ahí van a aprender a ser libres. La industria cultural... Va creando necesidades. La industria cultural... Va creando necesidades. Exactamente. La industria cultural, lo que va a decir el autor es que va a inventar necesidades donde no las había, para después presentarse como la solución a esas necesidades. Va a ejercer sobre todo su influencia en el tiempo que transcurre. Estas son las palabras que utiliza el autor. En el tiempo que transcurre. ¿Alguien trabaja de ustedes en algún lugar en el que se marque tarjeta, pero literalmente que tengan una tarjeta en la billetera y la marquen? ¿Nadie? No, ahora no. Yo trabajé en una fábrica, la cual teníamos que llegar, poner una tarjeta cuando llegábamos y al salir poner la tarjeta otra vez. Muy bien. Que me marcaba el horario. El concepto entonces lo entienden todas. Es el momento del tiempo en el que se va a focalizar la industria cultural, es ese momento que comienza cuando marcamos la salida con la tarjeta hasta que la volvemos a marcar para entrar. O sea, comenzando en la salida y terminando en la entrada. ¿Qué hay en ese tiempo? Nuestro descanso. Exacto, exacto. Ese es nuestro tiempo de ser libres, nuestro tiempo de ocio, nuestro descanso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde va a ser foco la industria cultural. Hasta ahora podían controlarnos perfectamente en el momento de la producción, dentro de las industrias. En la cadena fordista, vos estás en una parte de la cadena, a mí me toca, vamos a suponer, ponerle la tapita a la botella y me paso 8 horas poniendo la tapita a la botella. No tengo tiempo de pensar, no tengo tiempo de teorizar sobre si me están explotando o no, no tengo tiempo de pensar si me están extrayendo la plusvalía, no tengo tiempo de organizar una revolución. Estoy trabajando mecánicamente.
Ese tiempo es el que mi vida está detenida, está produciendo. Ahora, el Yo problema- trabajé en una fábrica que lo que intentábamos hacer, había una cierta cantidad de productos, había que hacer una cierta cantidad de productos. Después nos daban hora extra y bueno, hacíamos más productos. Pero lo que sí teníamos en claro, que en esas, porque trabajaba 9 horas, en esas 9 horas teníamos que intentar no pasar el producto, la cantidad que te decían. ¿Por qué? Porque si un día lo podés pasar, al otro día podés trabajar también esas 9 horas haciendo más cantidad. Entonces, siempre como operarios se habló eso. No, se llega hasta acá y de acá no se pasa. Porque si vos pasás una vez la producción y la máquina no se te rompió, significa que podés seguir pasando más producto con la misma cantidad de horas trabajadas. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, ahora se está dando una discusión también. Vieron que se está discutiendo la duración de la jornada laboral. Que la idea es, hay un proyecto para reducir la jornada. La idea es reducir la jornada de trabajo, pero que no se reduzca el sueldo. Si no, ¿cuál es la gracia? La idea es, si yo gano 100 pesos por 8 horas, si yo gano 100... Sería como querer controlar el momento de ocio, perdón. ¿Cómo? Sería como querer controlar ese momento de ocio, o sea, Exactamente. tenemos un horario de trabajo, Exactamente. entonces que la No gente solo- consuma, o sea, tenga más tiempo para consumir ese momento, o sea, desgastar ese tiempo que uno no está en el trabajo, ese momento de libertad y poder, no sé, por ejemplo, ir al cine, comprar cosas, consumir lo que hoy, lo que la tecnología te ofrece. Muy bien. Porque si no hubiese ese tiempo libre, no se podría consumir nada. Está muy bien. Estoy buscando el párrafo exacto para leerles. A ver. Me olvidé de decirles. Dice que la industria Sí. es la industria de la diversión. La industria cultural es la industria de la diversión. Eso es exactamente lo que me olvidé de decirles. No solamente no oculta la industria cultural que sus bienes culturales son mercancías, sino que aparte dice que son mercancías que prometen diversión. Estoy buscando acá. A ver, esperen un segundo. Un minuto, Yo anoté acá, es la transformación de las obras de arte en objetos al servicio de la comunidad. Cuando hablaba de la industria de la diversión. Sí, esperen que estoy viendo. Quiero encontrar un párrafo exacto. Un segundo. Vos, Margarita, habías dicho que lo que buscaban era controlar el tiempo libre, el tiempo que no es el del trabajo, ese tiempo restante. Claro, del tiempo. El autor va a decir, yo esto me lo acuerdo de memoria porque no puedo encontrar la parte. El autor va a ser más drástico. Lo que está diciendo es, la industria cultural te dice que en tu tiempo libre vos vas a tener más libertad, va a haber más democracia porque vos vas a poder elegir qué consumir, vas a poder acceder a las obras de arte, cosa que antes no podías hacer porque antes estaban prohibidas para vos por tu condición de trabajador. Y lo que va a decir Jorge María Adorno que todo esto es mentira, que el tiempo libre comienza a ser una prolongación del tiempo del trabajo. Es muy drástico y muy pesimista. Una prolongación del tiempo del trabajo. El objetivo de la industria cultural es cerrar los sentidos de los hombres desde la salida de la fábrica por la tarde hasta la llegada la mañana siguiente. Y aparte va por más. Esto es importante. Y a ver si están de acuerdo, porque díganme, por ahí no están. Los hombres se sienten cómodos
en el rol de consumidores y no ofrecen ninguna resistencia al sistema que los está explotando. ¿Ustedes coinciden con esto? Sí, como dice una parte que Sí, dice, pueden elegir qué consumir, pero no pueden dejar de consumir. Bien. Sí, porque uno consume lo que es la tecnología, no sé, ve Netflix hasta las 4 de la mañana, y no sé, escucha música o sale, puede estar hasta altas horas del día. De uno como que lo que te ofrece satisface. Bien. Sigamos con el ejemplo de que la forma que tiene la industria cultural de producir bienes en masa, para poder hacerlos en masa y venderlos a todos, se tiene que dar una estandarización, se tiene que hacer que todos los bienes sean iguales. Y no solo eso, otra característica que tenía la obra de arte vieja, por ejemplo, la que compartió Constanza, el techo de la Capilla Sixtina, es el arte solía ser contestatario con respecto a la realidad, solía diferenciarse de la realidad, lo hacía de distintas formas, pero tenía que tener una dimensión de diferenciación. Tomaba una distancia crítica del mundo del arte. Eso es lo que le daba valor. El que tomara una distancia crítica del mundo y que yo pudiera disfrutarlo de forma individual, que mi goce individual también fuera único. En la cultura de masas, en cambio, lo que sucede es todo lo contrario, es la negación del estilo. Se trabaja no con la diferenciación, sino con la identificación, y de ese modo se elimina eso fundamental que tenía el arte antes, que es la dimensión de resistencia, que era su parte política. La parte política que tenía el arte era de resistencia. El estilo de la industria cultural, va a decir el autor, se ve plasmado en algo que se llama naturalismo. ¿Qué es básicamente? Vieron que las películas, incluso los videojuegos, yo me acuerdo que cuando era adolescente y jugábamos mucho a los videojuegos, un valor importante en los jueguitos eran los gráficos que tuvieron, ¿no? Los juegos de fútbol, cuanto más parecidos a la realidad fueran, mejor. En el cine pasa lo mismo. Cuando en el cine, incluso ahora que hay películas en 3D o en 4D, el ideal de los cines de hoy, de las películas, es esa competencia por quién se asemeja más a la realidad, que la frontera entre lo que es el producto cultural y la ficción y la realidad se difumine, que ya no quede vestigio de qué es real y qué no. Cuanto más real, cuanto más parecido a la realidad, mejor. Este nuevo ideal de naturalidad homogeniza los productos culturales entre sí, hace que todos los productos culturales sean iguales entre sí. El autor, si ustedes agarran videos de YouTube con que les expliquen este tema, les van a decir cosas como, por ejemplo, y si se las ponen a pensar, no son tan extremas. Es cierto. Con la música pasa, hoy se nota muchísimo. Hay una fórmula para hacer música hoy y tener éxito. Hay una fórmula. Hoy importa mucho el consumo y el disfrute colectivo de la música. Hoy se utiliza mucho el cantante, por ejemplo, masculino, que por más que sea argentino, utiliza un tipo de castellano más de Centroamérica, que tiene la voz repleta de efectos que la desnaturalizan, unas bases de batería que por lo general son artificiales, de máquina, letras muy simples, sobre necesidades o actividades humanas básicas, con muy poca carga de función poética. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jacobson de la función poética? Bueno, letras, dice Verónica Rodríguez. Las películas
para seguir con este tema, ¿no? También también se van estandarizando. Los géneros se van cada vez comprimiendo más. Acá en el texto van a ver que, por ejemplo, perdón, en YouTube si buscan van a ver que la crítica es, las películas son todas iguales en su estructura, en sus finales, en sus historias de amor, en sus desenlaces. Los discos, que ya no existen, no son más discos, sino que son, no sé, ya no sé ni cómo llamarlos, pero las canciones, hasta la forma en la que nos comunicamos con la tecnología, como los aparatos de celular. Esto me faltó mencionar. ¿Alguna tiene o tuvo alguna vez un iPhone, por ejemplo? Bien, muy bien. Pasa que yo no debería personalizar los ejemplos, porque siempre resulta alguien como herido. Pero a lo que voy es que hay muchas cosas que nosotros consumimos de la industria cultural, que se hacen masivamente, que nosotros las compramos y las consumimos creyendo que estamos haciendo uso de nuestra libertad, de nuestro propio raciocinio, que nosotros tenemos una decisión individual de comprar un iPhone y creemos que lo necesitamos y vamos y gastamos 600.000 pesos, 700.000 pesos en comprar un iPhone. El texto lo que dice es que esas necesidades no son naturales, tampoco son individuales. Son, primero, confeccionadas en un laboratorio por los productores. Y después, lo que se hace es colectivizar esa necesidad. Que la gente sienta que lo necesita. Si la gente siente que lo necesita, ganamos. El caso del iPhone es, por ahí, llama la atención a ver, son muy pocos, y más en un lugar como Argentina, los que pueden, yo no tengo, nunca tuve. Pero soy sincero, a mí si me sobrara la plata me compraría uno. Me compraría uno porque es el que mejor filma, el que mejor saca fotos y es el que más rápido anda y es el que mejor responde y todo eso, que ya saben. Todos. Bueno, pero ahí hay una equivocación. Si vos comparas un Samsung con un iPhone, el que mejor cámara tiene es el Samsung. Y cualquiera que tenga un iPhone lo puede llegar a decir. En mi caso tengo un iPhone, pero es por el sistema operativo. Y tengo el teléfono que tengo es hace 6 años. Entonces, lo que te venden no es lo que vas a comprar. Sí el sistema operativo, pero no la cámara. No. Está bien, pero pensemos, abramos un poco más la cabeza. Un poco más la cabeza. Por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente y su locura es tener un iPhone y no es que es un teléfono igual que cualquiera, él quiere un iPhone. Le puedo llegar a comprar uno de buena calidad, pero no. Él está todos sus amigos tienen y él quiere. Pero Paola, la realidad, es decir, tengo un iPhone como que te da cierto estándar, por así decirlo, de decir, tengo un iPhone. Pero si uno es curioso, o me ha pasado, por ejemplo, este último tiempo, de entrar a las reseñas, y es tal cual lo que dice Mayra. O sea, vos decís iPhone por el sistema operativo, pero si nos referimos a cámara y demás, le gana Samsung, y en plata es mucho menos. Más allá de que el último esté 400 lucas, que igual sigue siendo una locura, pero porque el país es así. Pero a veces es como que vos decís, bueno, tengo esto porque me da cierto estándar ante la gente, de decir, bueno, tengo un iPhone. Sí, genera eso. Paola lo dijo muy claro. Hablemos. Es que claro, se genera la necesidad de querer comprar eso. Pero fíjate que sí, Paola. Se genera un segundo. Una necesidad de tener el último teléfono, porque hay gente que es fanático del Samsung, de su sistema y todo, y se desvive por comprar el último Samsung. O sea, yo creo que iPhone está como valorizado, pero no es el mejor teléfono. A eso es lo que voy. Claro, está sobrevalorado ya. Volvamos un segundo a lo que dijo Paola de su hijo. Dijo que quería un iPhone básicamente porque todos sus amigos tienen un iPhone. Claro. Bueno. Y es como que, bueno, todos lo tienen y él quiere,
Así sea el más barato, no importa, pero tiene que ser iPhone. Eso No sé en qué cambia. es el ejemplo perfecto de la industria cultural. El goce colectivo del bien cultural que es estandarizado. Nosotros, lo que va a plantear el autor es que nosotros cuando estamos pensando soy más capo o menos capo por estar eligiendo Samsung o iPhone, o si estoy eligiendo el sistema operativo de Android o el de iPhone, creemos, según los autores, que estamos haciendo uso de nuestra libertad de elección, que estamos eligiendo. El autor va a decir que nosotros no estamos eligiendo nada, que es una falsa ilusión de la modernidad en general y de la industria cultural en particular. Tenemos la sensación de que Pero también es lo que decías recién, esto de, en realidad es no querer ser menos, y por eso es como que ellos todo el tiempo con esto de la estandarización, o sea, logran querer alcanzar como cierto nivel para que todo el mundo quiera llegar a eso, pero en realidad no deja de ser un estatus. Pero bueno, la cultura se maneja así, y por eso las masas van atrás siempre de lo mismo. Exactamente. Como en el caso de los chicos. Exactamente. A ver de qué me estoy olvidando. Claro, es como cuando algo se pone de moda, todos están queriendo hacer eso. Y después van y saltan a otra moda y a otra. ¿Por qué se ponen de moda las cosas? Porque siempre van cambiando, la modernidad va cambiando día a día, entonces siempre hay algo nuevo y la gente, todos queremos lo nuevo. Lo viejo sean una necesidad. Claro, una necesidad. Uno se compra un teléfono, ¿cuánto te dura? 3, 4 años, después lo tenés que ya no sirve. porque no te sirve, porque no te alcanza el espacio, entonces tenés que sí o sí, te tenés que comprar otro porque ya te quedaste atrasado. Sí, pero eso te lo genera, esa necesidad te la generan los medios de comunicación, porque si no lo ves, no te enterás que hay uno mejor. Claro, entonces pero esa vos invasión viste de que, la publicidad por también te ejemplo, genera la necesidad. también te dice WhatsApp, te dice, bueno, en tantos teléfonos ya WhatsApp no va a andar más, entonces te genera esa necesidad de tener que volver a comprar. Pero es como decimos, o sea, la industria genera esa necesidad para que luego ellos mismos te den la solución. Exactamente. O sea, hay teléfonos o cualquier aparato, o sea, antes era la televisión. Ahora, si no tenés una Smart, o sea, no podés ver un montón de cosas. Entonces, ellos mismos van generando necesidades para que vos vayas consumiendo. No sería el goce estético, sino sería la experiencia de tener algo que los demás tienen. Exactamente. Lo cual uno podría decir, y bueno, si es así, ¿qué problema hay? Prefiero esto. Y uno podría genuinamente opinar eso. El tema es lo que se esconde atrás. ¿Qué es lo que se esconde atrás? Esto que prometen las mercancías, los productos culturales de la industria cultural, que es la diversión, en realidad la diversión es un negocio. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscada, dice el autor, es buscada la diversión, ¿no? Por quien quiere sustraerse al proceso de trabajo mecanizado para poder estar de nuevo a su altura al otro día, en condiciones de afrontarlo. Básicamente se quieren cerciorar de que vos en tu tiempo de descanso, primero, consumas los productos que vos considerás que son tus propias necesidades, pero te las impusieron, y aparte de que llegues el otro día a trabajar en condiciones de seguir produciendo. O sea, quieren, para decirlo en un ejemplo chabacano, ¿no es cierto?, un trabajador que llegue a su casa, esté con su familia, que se siente en el sofá, que ponga Netflix, que se tome una coca y se coma una picada, que tenga plata para eso, que consuma la Coca-Cola, que es una marca de una transnacional, que consuma Netflix, que mire esos productos de la industria cultural, que se vaya a dormir y al otro día esté con fuerzas para seguir produciendo. ¿Se entiende? Por eso se le dio también tanto valor en esa época, se le daba al valor de la familia basada en la columna vertebral de la pareja heterosexual, hombre, mujer, que tenga hijos. Que tenga hijos era muy importante.
que la mujer estuviera, digamos, al servicio también de que el hombre al otro día llegue en condiciones de seguir trabajando en la industria y que generaran nuevos futuros trabajadores, hijos, para perpetuar el sistema de dominación. La mejor forma de perpetuar ese sistema de dominación es que el dominado esté contento con ser dominado y no se dé cuenta aparte de que es dominado. Eso es fundamental. Por eso que al día de hoy pasan estas cosas de que, lo decía por acá, acá está. La industria cultural convierte al arte en consumo y a los hombres en consumidores. El principio del sistema impone presentarle a los hombres todas sus necesidades como susceptibles de ser satisfechas por la industria cultural. Pero de otra parte, organizar con antelación esas mismas necesidades de manera que se experimenta a sí mismo como un eterno consumidor, como objeto de la industria cultural. Y la forma de darle una cara buena a todo esto, ¿no? es este argumento. El arte serio era excluyente, dejaba fuera a las masas. Nosotros estamos trayéndote el arte a tu casa, lo estamos haciendo barato. El abaratamiento de la obra de arte es otra característica de la obra de arte en la industria cultural, del bien cultural. No solo se explicita su carácter de mercancía, sino que se abarata. Antes era el goce individual, ahora es la experiencia colectiva del consumo. Antes era la cosa única, ahora es la cosa multiplicada ad infinitum en una industria. El millón de placas del amor después del amor contra el techo de la Capilla Sixtina, único en el mundo. Antes el arte no necesitaba, de hecho no pretendía ni nunca buscó parecerse a la realidad. Uno mira, sigamos con los ejemplos, la Gioconda, el mismo techo de la Capilla Sixtina, no se pusieron como objetivo una competencia de ver quién reproduce más realmente y más fielmente a la realidad. No, son interpretaciones de artistas geniales. Ahora lo que se busca es lo más parecido, el naturalismo, lo más parecido que se pueda a la realidad. Y la diversión es parte del engaño. Es como una emboscada, ¿no? Bajo la excusa, bajo el incentivo de que lo que se está proveyendo es diversión, en realidad lo que se está haciendo es reproducir las relaciones de dominación. Están buscando, ya era fácil controlarte dentro de la fábrica, ahora la idea es controlarte fuera de ella, y para eso necesitan que vos estés contento de ser un consumidor y que ese consumo lo veas como necesidades tuyas y no que te fueron impuestas y creadas. El arte antes, por supuesto, tenía un sentido crítico de la realidad. Todo eso se pierde. De hecho, van a ver que si algún día se les ocurre seguir leyendo qué dice la Escuela de Frankfurt sobre este tema, empiezan a puntualizar. Hablan de que en esa época, ¿no?, que la televisión era una máquina alienatoria que básicamente estupidizaba a la gente, les borraba toda capacidad crítica, que los adormecía. Por supuesto que el diagnóstico al que arriban Adorno y Horkheimer con respecto a la industria cultural y con respecto a... Porque la industria cultural es un fenómeno dentro de la modernidad. La modernidad sería lo macro. La industria cultural sería una parte, ¿no?
el diagnóstico de Carriban es lapidario. Es terrible, es súper negativo. Es aún más negativo, porque lo dicen con claridad, que las conclusiones a las que arribaba Althusser con respecto a los aparatos ideológicos del Estado. Y eso que el marxista puro era Althusser, no estos de las que son de la escuela de Frankfurt. Creo que quedaron cosas con respecto a los ejemplos. A mí me llamó la atención con esto de Netflix que nadie dijo yo, cuando pregunté si no les había pasado de consumir algún objeto, no hablemos de objeto de la cultura, alguna serie o alguna película. A mí sí se me ocurre. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un momento, hace ya muchos años, bueno, no sé cuántos años, pero hace un par de años, todo el mundo alrededor mío hablaba maravillas de una serie que soy honesto, yo la terminé viendo porque todos la miraban y después me encantó, me súper fanaticé, que me encantó, que era Prison Break. En la historia de unos tipos escapando de la cárcel, básicamente. De hecho, hay un jugador de la selección que es Nicolás Otamendi, que tiene tatuada la espalda con un montón de series y tiene tatuado a uno de al personaje principal de Prison Break. Pero yo me veo permanentemente haciendo cosas de este estilo. Yo la verdad nunca tuve la necesidad de que me cuenten la historia de Fito Páez, la verdad. Pero sentía que no podía seguir que todo el mundo hablara de ese tema y yo no estar ahí, no haberla visto. Tenía que hacerlo. Como cuando te ponen del 1 al 10, las que tenés que ver porque todos los argentinos la vieron. Claro. Capaz son una... Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Eso es un moldeador de opiniones, un moldeador de conductas. Te están diciendo, la gente que sabe lo que hace, mira estas cosas. Vos deberías mirarlas. Algunas son malísimas de las que están catalogadas como el... A mí me pasó con las series gallegas, me pasó que estaban de moda, cuando estuvieron de moda Vis a Vis. Y todas esas, unas seguidillas. Bueno, La Casa de Papel. Unas seguidillas de series que estaban como de moda y bueno, y las tenías que ver. Me pasó. La Casa de Papel. Claro. No sé, pero a ver, en la tele, ¿qué hay de ejemplos? ¿Vieron que...? Yo, por ejemplo, consumí, no me acuerdo cuándo fue, el primer y segundo Gran Hermano. Y ahí paré. Bien. Después de todos los otros Gran Hermanos que salieron, dije no, porque es como que vuelve a hacer lo mismo, entonces digo, no, ya está, ya me quedé con el primero, el segundo y listo. Fíjate que diste en la tecla. Tengo muchos temas que quiero tocar y algunos me lo voy a olvidar, pero Gran Hermano es un fenómeno muy de la industria cultural. Muy de la industria cultural. ¿Por qué? Porque después todos los otros programas comen de lo mismo. Pero aparte de eso, es un producto estandarizado que nosotros no teníamos como necesidad, nunca se nos había cruzado por la cabeza ponernos a ver un programa de televisión de 20 tipos metidos en una casa. Lo hicieron en el 2000 o 2000, creo que fue 2000 o 2001 el primero. Yo me acuerdo que tiene que haber sido 2001, porque yo me acuerdo que estaba haciendo el CBC. Y para mí, los sábados, que era me parece que eran los sábados, lo que serían las ganas de nominación, ¿sí? Bueno, los domingos. Los sábados, porque los sábados era como previa de salir. Algo pasaba los sábados fuerte, no me acuerdo qué era. Los sábados siempre hacían fiesta a la noche. Pero estoy hablando del primer Gran Hermano, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que era como... Todos los de mi generación, 17 años tenía yo en ese momento, en 2001, teníamos que ver eso. Era como una necesidad como que nos sacaran el agua y el oxígeno. Nunca lo habíamos visto y de repente se había vuelto una necesidad de vida. Teníamos que verlo, teníamos que juntarnos a verlo.
era como el acontecimiento, una necesidad nueva. Y eso no fue una invención argentina, ese es un formato estandarizado, diseñado por gente, entre los cuales hay muchos psicólogos, sociólogos y demás, que perfeccionaron el formato y lo venden. Lo venden para que en Argentina lo pueda hacer Telefe y de repente a todos nos interese Gran Hermano. Y realmente yo no soy de los que... Vieron que hay gente que oculta esos placeres prohibidos, por así decirlo. Gran Hermano es un placer prohibido. Porque tiene 40 puntos de rating, pero no lo mira nadie, supuestamente. Es como el menemismo, ¿vieron? El menemismo ganó 3 elecciones. Ganó en el 89, ganó en el 95 y le ganó a Néstor Kirchner después en 2003, pero después no se presentó. Ganó las 3 elecciones en las que se presentó, pero no lo votó nadie. Hay otros ejemplos de esto, ¿no? Bueno, yo no reniego de estas cosas. Yo, Gran Hermano, siempre que me sentí atraído por algún personaje o lo que fuera, lo vi. No fue el caso de este último, porque la verdad no me sentí como interpelado por nada, ni nadie de ahí, y no tuvo onda. Pero acá estamos en un ejemplo perfecto de un producto de la industria cultural, en que lo que importa, Gran Hermano no se podría disfrutar sin la experiencia colectiva de consumo. La cosa es... Porque encima sí, no es que vos te quedás con Telefe solamente, por ejemplo, porque después los otros canales también, ay, por favor, los otros canales también consumía. Canal 2, América, era también, no es que era de un solo canal, porque iban pasando de canales en canales también. Exactamente. Aparte mal decir miro Gran Hermano, o sea. Como no, aparte el primer Gran Hermano, yo que vivía en el campo, tenía DirecTV. DirecTV tenía como 10 canales con diferentes cámaras. Sí. Entonces varias personas en el primer Gran Hermano, o sea, todo el mundo se pasaba a DirecTV porque tenías en varios canales las cámaras de Gran Hermano. Claro, es que en ese primer Gran Hermano, los primeros Gran Hermanos, era realmente muy novedoso, hay que aceptarlo, era muy novedoso. Hoy le han encontrado la vuelta. Claro, y ahí ya te ponías a consumir DirecTV, no te quedabas solamente con Telefe o América, no me acuerdo cuál era con los que... Yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, yo en ese tiempo vivía justamente en el campo y lo único que teníamos era satelital, y DirecTV fue como uno de los primeros inventos de que salió. Y me acuerdo que por ahí no tenía nada que mirar y por ahí a la noche ponía uno de los canales de DirecTV que te pasaban lo que estaban haciendo en las cámaras de la casa. Era como muy consumista el primer Gran Hermano, después no lo consumí tanto. Pero aparte... Bueno, igual el formato lo busqué y el primer Gran Hermano que se hizo fue en 1999 en Países Bajos. Bien. O sea que llegó relativamente rápido a Argentina. 2 años después. Bueno. Funcionó también en formato que hay una variedad de Gran Hermanos en distintos países. No, pero quiero decir, antes estaba el factor de que era realmente todo muy novedoso, había mucho despliegue de tecnología. Ahí dice Sofi Dos Santos algo que es cierto, Tinelli, Los Bailando. Es lo mismo, son formatos que se compran y que, a ver, yo admito, como les dije, mis placeres prohibidos. Con respecto a lo de Tinelli, a mí no me pasó porque nunca, a mí no me llama la atención en absoluto ese tipo de programas, pero yo miraba mucho a Tinelli antes, cuando había mucho humor, cuando había sketch, La Voz Argentina, dice Clara, sí, tal cual, pero les habrá pasado que con el Bailando... Terminaban hasta en el teatro también. ¿Cómo? Han llegado al teatro, los chicos de Gran Hermano, han llegado al teatro. Exacto. Sí, cuando era Videomatch. Cuando era Videomatch yo lo miraba. Pero quiero decir, con el cantando, con el bailando, está esta cosa de que mucha gente lo miraba. O sea, los que miraban el Bailando no eran solamente los instructores de danza y los bailarines amateur o profesionales. No, lo miraba todo el país. Los números que ha tenido de rating el Bailando son descomunales. Y lo sostuvieron bastante en el tiempo. O sea, le sacaron jugo. Fue una gallina del huevo de oro que le hicieron sacar huevo a lo loco. Pero había mucho de
necesito mirarlo porque me quedo afuera. Necesito mirarlo para ser parte de ese colectivo, necesito pertenecer. Es como el hijo de Paola. Necesita pertenecer, necesita las cosas colectivas de tener un iPhone, porque los demás lo tienen, no porque yo lo necesite. Si no existiera el bailando, o si el bailando tuviera un punto de rating, por así decirlo, nuestra conducta sería distinta. Hay una naturaleza nueva del consumo de los productos de la cultura, que es que ahora lo importante, dicen los autores, es sentirnos integrados, el consumo colectivo. Eso no era así antes. Esto es un abaratamiento, una degeneración de lo que era la obra de arte seria. Los autores miran esto con tristeza, con preocupación, no les gusta. No les gusta. Y dice que, ahora lo voy a buscar el texto exacto, pero que esto de que la obra de arte seria de antaño era para unos pocos y ahora se ha democratizado, el argumento que utiliza la modernidad para justificar la industria cultural, que eso no es verdad, que es un engaño también. Ya lo busco, ¿eh? Acá está. Dice que no son experiencias culturales genuinas. Lo que están diciendo Horkheimer y Adorno es que estos consumos, estos microconsumos como el de Gran Hermano, como el de La Voz, como el de La Casa de Papel, si bien son baratas y si bien están al alcance de mucha más gente de lo que estaba para la gente el arte serio, no son experiencias culturales genuinas. ¿Se entiende? Es como que nos vendieron gato por liebre. El final último de la industria cultural, el objetivo final supremo de la industria cultural es el control social. Y ahora le cambio una palabra a esta oración. La oración original fue: la industria cultural tiene como objetivo el control social. Si yo dijera: la escuela tiene como objetivo el control social, estamos concluyendo el texto de Althusser. Y si reemplazamos control social por una terminología más marxista, sería reproducción de las relaciones de producción, que son relaciones de explotación, de dominación de una clase sobre la otra. De diferentes formas, con diferentes planteos, Althusser y Adorno y Horkheimer concluyen lo mismo de dos esferas distintas, uno de la cultura y otro de la educación. Están básicamente hablando de un descomunal engranaje, mecanismo, aparato, sistema, que está al servicio de defender el status quo, de mantener las cosas como están, de proteger el sistema de dominación. ¿Se entendió más o menos? Yo pienso que sí. ¿Qué es lo importante en este texto tener en cuenta? A los fines del parcial. Miremoslo juntos, a ver. Y ya con esto podemos ir terminando. La cultura de las masas siempre va a depender de dos factores: la tecnología, que es la reproducción técnica de los bienes culturales, y lo del capitalismo. Perfecto. Y las dos cosas necesarias para que se dé la cultura de masas: reproducción técnica de bienes culturales, o sea, lo que dijimos de la imprenta, de la radio y del cine, y la aparición de las masas, no solo de cualquier masa, sino las masas que puedan pagar y consumir. O sea, aparición de masas y posibilidad de reproducción técnica. Esas son las dos patas necesarias para que se surja la cultura de masas. Ese es un punto importante. Bien. Claro, y así poder dominarnos esas masas. Exacto. Socialmente. Exacto. Otro punto importante. Claro, sí. La industria cultural es un sistema con carácter de dominación basado en la razón de la ciencia y la técnica. Sí.
Así es. Bueno, otra cosa importante. Adorno y Horkheimer van a afirmar que la industria cultural marca a todos sus productos con un rasgo de semejanza. Semejanza. Son idénticos, son todos iguales. Los estandariza. Estandarización. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica. La industria cultural es un sistema de dominación que estandariza el arte y la cultura. Claro, que la industria cultural tiene un plan siempre en busca de... Muy bien. No tienen problema en decir lo que son. No se ponen ninguna careta. Se muestran orgullosos de presentar los bienes de la cultura como mercancías que prometen diversión. Mercancías que prometen diversión. Nada de esto pasaba antes. Nunca nadie pensó el techo de la Capilla Sixtina como una mercancía, por más que le hayan pagado a Miguel Ángel. Y aparte, el goce estético... Sí. Yo creo que Miguel Ángel, su fin en sí, no sería el de ganar dinero, sino demostrar su arte, demostrar lo que él podía representar a través del arte. Exacto. Después que le pagaran, por supuesto, le iba a pagar la gente que tenía dinero, que tenía poder adquisitivo y bueno, como vos dijiste, era para unos pocos, era para una elite. Así es. Hoy en día, por ejemplo, están los memes con esa parte que nos había mostrado Connie, donde está el hombre tocándose la punta con el otro hombre, esa parte de la capilla. Hay memes con eso. Sí. No sé si habrán visto una representación de esa parte del dibujo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que son Maradona y Messi tocándose así. Eso lo he visto mucho yo. Pero lo hacen con muchas cosas, sí. Creo que Kino, en Mafalda, hace una representación de ese tipo también. No me acuerdo entre qué personajes, pero le han cambiado mucho esa representación. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Antonella González creo que no la anoté. ¿Para que la voy a anotar acá? A ver. Asistencia. Clarita, da tu presente. González Antonella. Clara Ferreira también está. Bien. Bueno, seguimos. Otra cosa importante. Ya les digo, esto de poder comparar en el parcial, sepan esto de poder mostrar diferencias entre cómo era la obra de arte, el producto de la cultura antes y cómo es ahora. En uno era importante la experiencia individual, personal, en otro la colectiva. Antes el arte tenía una parte contestataria y no buscaba imitar la realidad. Ahora se elimina. Hay un micrófono abierto, profe, se está haciendo interferencia. Sí, hay un audio complicado ahí. Margarita. Marga, sos vos, Marga. Ok, ahí estamos. Bueno. ¿Qué más? El tiempo de ocio. Profe, ¿podría repetir lo último? Porque no se escuchó bien. ¿Qué fue lo último que dije? El producto de la cultura antes y ahora, como la diferencia de cómo se veía antes. Que primero había dicho el tema del goce individual, que hoy el goce era colectivo. Después yo también había marcado el tema del arte, no buscaba parecerse a la realidad, y hoy se busca lo más parecido a la realidad. Exactamente. También. La obra de arte antes era un producto individual que tenía un aura especial, su cosa de ser única, ¿no? Como el cuadro que uno ve en el museo, como la estatua esa única, como el obelisco que es uno solo,
como la Capilla Sixtina, que es uno solo, y ahora las cosas se hacen en masa, muchas, todas iguales. Se pierde de vista el concepto de cuál es el original, no importa, son todos clones. Si uno hace una gran copia de la Gioconda, vamos a suponer un artista de Campana o de Zárate o de Escobar, hace una gran copia de la Gioconda. Quizás la pueda vender, porque dicen, bueno, qué buen trabajo. Ok, ahora no, va a estar muy lejos del valor que tiene el original de la Gioconda. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto o no? Eso pasa también con la ropa, en realidad, con la ropa de marcas caras. Quizás uno logra adquirir ciertas prendas buscando la copia, que quizás se parece lo mayor posible, pero una remera Louis Vuitton copia no te va a salir lo que sale la original. Tal cual. Bueno, eso pasa mucho también con, por ejemplo, ahora con el tema de, bueno, hay ejemplos mejores. Iba a decir el ejemplo de la camiseta de la selección, que no sé qué pasa, que estamos en mayo y todavía no hay una camiseta de juego de la selección Adidas original que tenga las 3 estrellas. Está la de celebración, nada más. Entonces proliferan las copias, las que son vulgarmente o comúnmente llamadas las camisetas truchas, que están algunas más o mejor o sea, siempre comparándose con la original. Hay algunas que están mejor logradas y otras menos logradas. Lo que tienen en común es que siempre son más baratas, porque la gente le atribuye a la original, en este caso la que produce Adidas, que tener esa es la que importa tener, la original. Bueno, no es el mejor caso, el mejor ejemplo porque efectivamente la calidad de lo que hace Adidas en este caso es superior. Ahora, la pregunta es, ¿esa superioridad de la tela y de la calidad de la confección justifica que uno gaste 25.000 pesos en una camiseta y no 5.000 en una copia alternativa? No lo sé. Pero quiero decir, mucha de la conducta de consumo tiene que ver porque lo hacen otros. Eso es fundamental. Como el termo. Como el termo Stanley. Sí. No, Se me vino en mente ese. se llama Atom Sport. A mí me funciona. O sea, qué sé yo, vamos a suponer que se me cae y se me rompe. Están caros los termos ahora. Voy al mercado, ¿qué gasto? ¿Cuánto se me sale? ¿3.000 pesos? Bueno, ¿cuánto sale un Stanley? Aparte, ya la palabra Stanley me pone nervioso. O Stanley. El Stanley acá sale fortuna, pero vos te vas a Estados Unidos y están en los box de outlet y salen 2 mangos con 50. Entonces también el argentino es de catalogar mucho las cosas de afuera. Tal cual. Bueno, como los buzos Gap. Tal cual. Vos vas allá están 2 mangos con 50 y acá carísimo. Sí, y vas a Londres y te los regalan con la compra de un pancho, básicamente, pero bueno. Bueno, acá hay termo Stanley, 42.000 pesos. 42.000 pesos. Sí, pero después está un kit de 30. Aparte me cae muy mal que se llame Stanley porque me hace acordar a cómo el invasor británico le puso a Puerto Argentino, le pusieron Port Stanley. Entonces ya me cae pésimo, jamás podría comprar algo así. Pero 42 lucas un termo. 42 lucas un termo. Porque, a ver, hay como todo en la vida hay matices. En el caso del iPhone que estuvimos hablando, uno se puede pasar horas discutiendo la conveniencia de tener un iPhone. Y son válidas las razones. Hay diferencias técnicas reales. Ahora, ¿por qué uno se compraría? Muy bien, un disco de vinilo. Muy bien. ¿Cuánto va a estar esto en un par de años? Bueno, guardá lo que tenés reliquia ahí. Claro, pero ahora ya tiene el valor que tiene es otro, no es el que tenía antes. Antes tenía un valor que era por su uso. Ahora es por el valor nostálgico, por el paso del tiempo.
Bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, pero fundamentalmente lo que tienen que saber es la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Que la conclusión es pesimista, la que tienen los autores. Que la industria cultural es una herramienta que tiene la modernidad para seguir reproduciendo las relaciones de producción, que son de dominación. Este combate, esta cruzada que se imparte contra el tiempo libre, porque dentro de la fábrica está todo bajo control, están en nuestro territorio, no hay mucho margen, lo tenemos. Ahora, lo que nosotros queremos es controlar el tiempo en el que no te tenemos bajo nuestro techo, en nuestra fábrica. Queremos asegurarnos de que vos llegues en condiciones al otro día al trabajo, fuerte, dormido, descansado, que tengas hijos, que vayan a trabajar cuando tengan 18 años. Y en ese tiempo libre, utilízalo no solo para descansar, sino para consumir nuestros productos. Para que vos consumas nuestros productos, necesitas creer que necesitas nuestros productos. Entonces nosotros vamos a crear la necesidad y vamos a crear el producto que suple esa necesidad. Para que vos te percibas eternamente como un consumidor y estés contento con eso. Es el chico... Sí. Como por ejemplo ahora con el hot sale. Todo el mundo está atrás de las ofertas y a ver qué se puede comprar. También hay un frenesí consumista que aparte uno dice, uy, hot sale, es más barato. Entonces encontré, por ejemplo, yo, no sé, una máquina para moler café que ya no sale 16.000 pesos, ahora sale 15.000. La tengo que comprar. Y capaz que yo tomo un café cada 6 meses. ¿Se entiende? Hay una locura. Después estaría muy bueno, y ahí yo no me propondría como docente, sino como alumno, que alguien empiece a hablar esta cuestión del consumo a través de una perspectiva psicológica, ¿no? De por qué uno es permeable a que le inventen una necesidad. ¿Por qué uno no se podría defender de que le impongan una necesidad? Uno tendría que poder defenderse. ¿Por qué motivos psicológicos consiguen de que nosotros, que podíamos vivir perfectamente sin TikTok y sin un iPhone en 2005, de repente ahora es una cuestión de vida o muerte? Nosotros hoy perdemos el celular y es un quilombo mental, porque necesitamos ya, pero ya, no puedes esperar 3 meses, ya tener un teléfono, ya, absolutamente ya, porque se nos cae el mundo. Podemos estar sin comer, podemos estar sin vacunas, podemos estar cualquier cosa, pero no sin teléfono. Y ni siquiera lo reflexionamos, lo sentimos como que es así. Y aparte es una sensación compartida. Todo el mundo que pierde su teléfono siente que le cortaron un brazo. Igual el sistema también te lleva, porque en el trabajo o inclusive ahora que tenemos que estudiar necesitamos el celular o la computadora. También el sistema te va llevando a tener que necesitar este celular. ¿Sí? Sería muy difícil, por ejemplo, hoy estar sin el celular. Yo, por ejemplo, que trabajo lo necesito porque tengo los grupos, ahora que estudio también. Sería como que no estaría súper incomunicada, atrasada. No encajaría en el sistema. ¿Estás segura? ¿Estás segura? O sea, ¿vos pensás que si hubieras nacido en 1920 vos no estarías en donde estás? Y a mí me lleva, yo por ejemplo, en mi trabajo tengo el grupo de la escuela, ¿no? Tendría que tener el grupo. ¿Cómo hago para comunicarme si no tengo? Ya me van a exigir que de alguna manera tengo que comunicarme. Tengo que tener algo para comunicarme. Mi mamá se recibió de docente en la década del 70. Y mi mamá sobrevivió. Bueno, pero no te exigían como te exigen ahora. A mí, yo por ejemplo, en la pandemia me obligaron a comprarme una computadora. Porque si no, no podía dar las clases. Me tuve que comprar una
computadora, yo no tenía Pero computadora. en términos de Althusser, a vos te obligaron desde el aparato ideológico escolar a comprar una computadora. Bueno, son... No, a mí me voy a tener laburo, pero el informe no te lo puedo entregar en papel como antes que vos lo sellabas y lo entregaba. Te lo tengo que cargar a Drive para que lo vea todo el mundo. Claro. Las obras sociales te exigen que vos le digitalices todo, y eso antes no pasaba. O cómo hubiéramos hecho si hoy no teníamos un celular o una computadora para conectarnos. Algunas de las empresas en las que ustedes trabajan, ¿hizo más millones de dólares que Henry Ford? No, pero la realidad es que, por ejemplo, uno es como que como ser humano se tiene que... Porque, por ejemplo, tenemos casi el 100% de los docentes que te exigen que para que vos regularices tu cursada tengas en plataforma cargadas las entregas. Y si vos no te adaptás y vos decís, bueno, no, yo no quiero la plataforma, chau. O sea, no podés aprobar. Esto está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver, según Althusser, a los docentes y a los directivos y a los que están por arriba nuestro, que yo, a mí mismo, no me pueden ver a mí como un par. Según Althusser, yo cumplo un rol de agente de explotación. Obviamente, si yo cumplo el rol de agente de explotación, digamos, no soy a quien deberían seguir, supuestamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que ellos les pidan no puede ser una justificación. Para Althusser, ellos, los que les piden que tengan una computadora, los que les piden un drive, un mangrullo, son los que están cumpliendo el rol de reproducir las relaciones de producción que son de dominación. Por eso es tan difícil ver estos textos, porque uno le cuesta creer que el maestro visto en la imagen de Domingo Faustino Sarmiento, ese buen hombre que nunca faltó a la escuela, como está idealizado en los manuales de primaria, ¿no? Que son ciencia ficción. Sí, Margarita, estoy viendo y créeme que yo soy un gran militante anti-Sarmiento, pero bueno. Bueno, me perdí, me saca de quicio este hombre, entonces bueno. Lo importante, porque me estoy yendo por las ramas. Es verdad. Lo importante es, la industria cultural es un sistema de dominación que estandariza el arte y la cultura. Está, al igual que la escuela, nada más que lo dijo otro texto, al servicio de reproducir las relaciones de producción que son de dominación de una clase sobre la otra. Esas son las conclusiones más importantes. Después, saber diferenciar cómo era la obra de arte antes, cómo era la obra de arte hoy, cómo es hoy. Saber decir qué pasa en el tiempo libre. Saber hablar de lo que es la estandarización de los bienes de la cultura. Saber cuáles son los dos requisitos para que se dé la cultura de masas. En fin. Si llega a quedar alguna duda, en la próxima clase, que supongo que va a ser también por Zoom, lo vemos. Pero yo creo que por sus... La próxima ya es el parcial. El parcial, la semana que viene son exámenes. Ah, ok. O sea, finales, no hay clases la próxima y la otra parcial. El examen, sí. Bueno. Sí. Bueno. Tengo una pregunta. En caso de no volver, ¿cómo sería el parcial virtual? Solo Dios sabe, no tengo la menor idea. No sé. Voy a tener que preguntar. Vas a necesitar la tecnología ahí. Sí. Sí. A mí me gustaría hacer algo tipo como se hacía a ver, cuando en la Universidad de Buenos Aires no se podía entrar al edificio a dar clases por diversos motivos, se daban clases en la calle. Me parecería mucho más saludable eso, que a mí la verdad que lidiar con los ruidos, con que, bueno, toda esta cuestión la verdad que mucho no me... Pero no sé cómo tomar el examen realmente. No sé. No quiero caer en la fase del multiple choice, no me cabe. La realidad es que no, por favor, el examen que vos estás proponiendo, que proponías para darte de manera presencial, es imposible llevarlo a cabo de manera virtual. Los exámenes que hemos hecho a lo largo del tiempo de manera virtual son más de relacionar, o sea, que no sea un copy-paste, pero también estos temas no dan para hacer capaz otra. Entonces Bueno. es difícil pensar en...
examen en la biblioteca de Campana. Hagan una cosa, quien tenga una propuesta de cómo hacer el examen, que me mande un mail, me detalle cómo es la propuesta, o que me la diga ahora, también. Tenemos 5 minutos más, me pueden decir si tienen alguna idea. Por ahí creo que Analía dijo de la biblioteca, pero no sé si se puede. No, yo lo No sé quién fue que dijo. Alguien les dijo. ¿Qué biblioteca? Sí, yo lo dije, de última en la biblioteca. Pero no sé los horarios, no sé si se permite tanta cantidad de Me gente. ocurre una cosa, ¿puedo tirar una idea? Sí. Justo venimos ahora estamos de las 4:30, estuvimos exponiendo, y quizás es, no de forma individual, pero sí armar pequeños grupos y que cada grupo tenga que dar un tema o un texto y que sea de forma oral, que no haya necesidad de escribir. Entonces, de esa forma vos podés corroborar que no, y también estamos yendo a los conceptos que vos quisiste tratar desde el primer día. Está bien. Sí, pasa que son 4 fotocopias nada más, tampoco son muchos temas. No, son pocos temas, pero no son fáciles, sobre todo los últimos 2. Por eso mismo. El tema de lo de Jacobson requiere ejercicios. Pero bueno, déjenme pensar, mándenme por mail propuestas, porque también esto de que se podría pensar en algún tipo de presencialidad en otra parte, no sé si será viable, yo le puedo preguntar. Eso lo vas a tener que preguntar, porque no sé si lo permitan. Claro, sí, tenés razón. No, y aparte que el hecho de que ustedes después tienen que con Ligia, ¿o no? O antes tienen con Ligia. Antes, estamos virtual antes. Por eso. Bueno. Sí, hay grupos que tienen que exponer justo ese día. Ese también es el tema, tienen una exposición que hacer. Dos grupos lo hicimos hoy y después van 2 grupos el día del parcial, el 24, Eso, tienen que presencial y exponer. virtual no es factible, porque las chicas, todos los que viajan, es imposible. Bueno, ya lo pensaré. Una opción es, no sé, una opción podría ser que en el tiempo de cursada virtual ustedes hagan un parcial más o menos tradicional y yo tratar de hacer preguntas que sean anti-Google, por así decirlo, que las pongan más a pensar, que sea más anticopia. Igualmente yo la verdad que no me preocupa mucho eso. A ver, el hecho de saber buscar una respuesta en Google y encontrarla y que sea correcta significa que han entendido también. Pero lo que no quiero caer es en la cosa de darle 2 puntos con 50 a alguien porque le acertó un multiple choice. El Google Form no lo quiero hacer. Bueno, pensemos todos y si tienen propuestas me mandan por mail, ¿les parece? Total tenemos 15 días todavía. Estudiar tienen que estudiar desde ya. Una pregunta. Sí. ¿Es obligatorio? Porque a veces uno está acostumbrado a que en cada materia tengan 2 parciales convencionales y tradicionales, pero muchas veces otras materias toman otro camino y quizás optar por un parcial al fin de la cursada y ahora evaluar otro tipo de entrega, que en realidad ahí vas a tener las 2 notas para la cursada que son necesarias para la Tenés razón. Tenés mucha razón. O sea, no exclusivamente tiene que ser un parcial escrito, tradicional. Se puede evaluar capaz el contenido de otro modo. Tenés razón. Bueno, esa también es una posibilidad, lo voy a pensar. A lo mejor se puede reemplazar esta nota. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor se puede reemplazar esta nota de un parcial tradicional por un trabajo de algún tipo y tomar un parcial con los mandos. Hay materias que no llegan nunca al parcial escrito tradicional. Han sido entregas de pensar o asociar o exposiciones y esa es la nota. Pero bueno, de última, descartar uno y hacerlo de otra forma y que el último de la cursada, ese sí lo intentemos hacer de manera tradicional. Bueno, yo prometo mañana al final del día, o sea, el jueves a última hora, tener una decisión tomada de cómo va a ser el parcial. En ese tiempo ustedes pueden mandarme por mail propuestas alternativas a la que me dio Constanza y las evaluamos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por todo este tiempo que estuvieron prestando atención. Yo sé que por ahí estos temas no son los más felices de tratar, que a veces se complejizan, pero creo que sacamos adelante una jornada que era difícil porque la verdad que nunca me imaginé dando la industria cultural por Zoom y lo pudimos hacer y pudimos
participar todos. ¿En la pandemia no te tocó dar clases? Tenía clases bimodales y me tocó dar 2 clases a través de esta plataforma. De hecho, uso esta plataforma porque me fue relativamente bien con esto, sobre todo para grabar las clases el año pasado, pero no con este tema. Así que, bueno, la piloteamos. Creo que se entendió bastante bien. Bueno, entonces, la semana que viene no nos vemos y para la próxima vamos a tener un parcial o algún tipo de actividad que nos provea de una nota. ¿Ok? Manden mail los que tengan ideas y sugerencias que las voy a leer minuciosamente y las voy a tomar en consideración. Lo que ya te dije no te lo mando, eso ya quedó. ¿Cómo? Lo que ya reciente que se me ocurrió eso ya no lo mando, mandamos otras ideas. Dale, de eso de lo que me dijiste yo ya me acuerdo. Nos vemos. Adiós a todos. La profesora de historia, que es Erika, de tercero, ella hizo un trabajo, es un parcial, nos dijo, pero es un trabajo evaluativo. Pero no es copia y pegue, sino es, como decía Constanza, con nuestras propias palabras, hacer las preguntas que ellas nos hacen. Bueno. No es copia y pegue, sino que con nuestras palabras redactar las preguntas. Al fin y al cabo uno se da cuenta de eso. Así que, nada, vemos, vamos, de alguna forma lo vamos a poder hacer. Así que bueno, ya saben, si me mandan mensajes privados por el mangrullo, yo lo recibo, pues yo entro todos los días, así que también me pueden escribir por ahí, o si no a ferraris.cucoe@gmail.com solo, perdón. Nos estamos viendo las caras en 15 días. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chao.